Y bueno, muy buenas tardes, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Son las 12 del día con 21 minutos de este 3 de julio de 2025. Estamos estrenando mes, ¿no? Estamos transmitiendo desde el sur de la ciudad, desde el sur de la Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán. Estamos comenzando con este bloque informativo. Reforma hoy nos dice: no es ley espía, es ley de apoyo a la población, dice Claudia Sheinbaum en respuesta a la crítica a la ley espía. Propuso darle un nuevo nombre y denominar la ley de apoyo a la población, ¿no? Y bueno, pues hay que decirlo, ¿no? También, si fuera el PAN, el PRI, el PRD, digo el PAN, el PRI sobre todo, ¿no? Ellos sí pueden espiar, ellos sí pueden tener software Pegasus, ¿no? Y checar, a AMLO lo checaron desde el año 70, ¿no? Ellos sí pueden espiar, ¿no? El CISEN y todo ese tipo de cosas. Y yo no estoy en contra de eso. Déjenme decirles que no estoy en contra ni que el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni Morena son el gobierno. Es cuestión de seguridad, ¿no? Seguridad nacional, y deben de tener como que las herramientas actualizadas, lo más sofisticado, ¿no? Para poder hacer frente a lo que es la delincuencia organizada. Pero lamentablemente nuestras autoridades, cuando les conviene, hay que tener todo actualizado, ¿no? Hay que tener el software actualizado, comprar a los mejores proveedores, no importa si son de Israel, de donde sean, ¿no? Pero si es el crimen organizado, bueno, ahí sí, ¿no? Ahí sí ellos pueden tener todo el dinero y toda una infraestructura de espionaje, y ahí sí no se pronuncian. Lo he dicho varias veces, ¿no? Pero el pobre gobierno, los pobres policías están con la macana nada más, ¿no? Mientras los otros tienen ya hasta misiles hipersónicos y quién sabe cuántas cosas más, ¿no? Entonces imagínense. No es ley espía, es ley de apoyo a la población. Ahora vamos a otro caso, ¿no? TikTok, todas las redes sociales que ustedes gusten y manden del país que sea, tienen acceso a la huella digital, a nuestro rostro, a nuestro iris. Nosotros mismos les damos nuestra información y nadie dice nos están espiando, ¿no? Sin embargo, ahora que para actualizar como una base del INE, ¿no? O el CURP, que a mí me parece bien que traiga todos nuestros datos, el problema es cómo lo usan ellos, ¿no? Y recuerden, les voy a hacer un recordatorio, que a el presidente Andrés Manuel le quitaron toda la información. No le permitían tener acceso a la información, a las bases de datos que los mismos ciudadanos hemos entregado a las instituciones, precisamente porque eran de la oposición, ¿no? Eso se lo tenían que haber pasado como estafeta, un buen partido, un buen jefe de departamento, un buen secretario, ¿no? Tenía que haberle pasándole la estafeta, porque no son datos de ellos, ¿no? Son datos de la ciudadanía que tenía que tener ya el actual presidente, fuera del partido que fuera, y no lo hicieron. Y esto de esta ley de apoyo a la población y esto de estar recopilando datos, lo ha tenido que hacer Obrador y Morena porque le han quitado toda la información al presidente, ¿no? Así es que se acuerde la ciudadanía, que se acuerden cómo golpearon al presidente quitándole todo el acceso a infraestructura y a datos, ¿no? La información es poder. Entonces ellos, como habían recopilado en su momento, a través de bancos, a través de aplicaciones, de bases de datos, de todo lo que era mercadotecnia y demás, tenían una gran base de datos que vendían, ¿no? Que vendían a otros particulares, ¿no? Ellos pues podían hacer uso de nuestros datos como se les pegara la regalada gana. Morena no lo tiene. Morena tiene que hacer este trabajo doble de recopilar la información de sus propios ciudadanos, lo cual no tendría que ser, pero es, ¿no? Y bueno, tomará China represalias y acuerdo Estados Unidos-Vietnam lo perjudica. México está rezagado en jornada laboral. Fallece el joven piloto Borja Gómez en un accidente. Se despide Raúl Jiménez de su amigo Diogo Gojota. Y también tenemos que
cae cuando intentaba deshacerse del cuerpo de una mujer en seda. Nace Danza desde el dolor de un crimen y reivindicó a Gatell. ¿Hará buen papel en OMS? Y bueno, pues ya más o menos les comenté, ¿no? Que el doctor muerte, pero no le dicen doctor muerte a otros funcionarios de otros países, ¿no? En donde en verdad estaban hasta apilados en los estadios, en los centros comerciales, ¿no? Millones de cadáveres. Y bueno, ahí no veo el problema, ¿no? El sueño de Andrés. Y bueno, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos con esta situación. Está que arde, ha bajado un poquito como la intensidad de declaraciones y todo, pero fuera charros, traidor, Cepeda, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Integrantes de la CENTE se movilizan y protestan en varias dependencias de la Ciudad de México. Indefinido el paro de conciliación y arbitraje, exigen la reinstalación de trabajadores despedidos. Maestros de la CENTE llegan al Zócalo tras marchar en Reforma. También llegan a las oficinas de Lista en Buenavista y las 1001 novias. Se parece a la mamá de Marcelo, ¿no? Un poquito. Y bueno, nada más con un Photoshop ahí. Y bueno, hombre mata a una mujer y la carga por la central de Abasto. Decía que estaba borracha. Elementos de la Ciudad de México, de la Secretaría de Seguridad Civil, lo vieron sospechoso y descubrieron que la acuchilló con un cúter varias veces. También trasladaron al penal de Chiconautla a 3 acusados por abuso sexual y secuestro. Sujeto cae de un 5º piso en unidad habitacional La Escalera Gustavo Madero y mueren 3 personas tras un choque en San Jerónimo Magdalena Contreras. Matan a un sujeto dentro de su casa en San Juan Ixhuantepec, en la Gustavo Madero. La Gustavo Madero está terrible, ¿no? Que se atrincheró, pero una nota tan bizarra también, ¿no? Primero se atrincheró en la iglesia, luego en el gimnasio, luego que también ahí en instalaciones de no sé, de una oficina, ¿no? Bueno, mueren 3 personas tras choque de San Jerónimo Magdalena Contreras. Y en México tenemos neojuanitas, mujeres con cargo pero sin poder, directora del Museo de la Mujer, eso sí. Y bien, pausa inversión en México por incertidumbre debido a Trump, amigo de AMLO detrás del informe que canceló aeropuerto en Texcoco. El Dalai Lama traza su ruta para encontrar a su reencarnación en un claro desafío a China. Y de Cristiano Ronaldo a Raúl Jiménez, las reacciones del mundo del fútbol por la muerte de Diogo Jota. Y con comales, calcetas y labiales, así buscaron los políticos el voto de la mujer. Este jueves se cumplen 70 años de la primera vez que las mujeres votaron y a lo largo de este tiempo han sido objeto de regalos de los candidatos. Y bueno, un día que nunca olvidaremos. Posteó un emotivo video sobre su boda un día antes de morir, imagínense, ¿no? Se casó el pasado 22 de junio con Ruth Cardoso, una semana después de haber salido campeón de la National League en Portugal y ahora fallece, ¿no? Qué terrible. Y bueno, vamos a ver qué nos dice hoy Excelsior, el periódico de la vida nacional. Son 1:04 p.m. de este 3 de julio de 2025. Ha estado lloviendo bastante. Y bueno, verano, ya van a salir los niños de vacaciones y muchas cosas que hacer, desde Mexicráneos, ¿no? En Xochimilco, hasta el 6 de julio tenemos para ir a ver a Jurassic Park en Perisur, gratuito también. Y bueno, ya estaremos dándoles recomendaciones, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Y si está terrible la lluvia, no tiene dinero para salir o, ¿no? Está peligrosísimo salir. Quédese en casita, hay muchas cosas que hacer, desde guisar, ¿no? Con los niños, hasta ver una peli y algunas actividades en casa, ¿no? Ahí pueden jugar hasta en su casa la cabañita, lo que ustedes gusten ver, hacer palomitas, enséñenle a hacer helado, lo que usted guste, ¿no? Muchas cosas entretenidas que estaremos mandándoles por ahí unos tutoriales, ¿no? Para que ustedes aprendan, cursos de verano online también, bueno, puede haber muchas cosas. La cosa es que no se exponga, ¿no? Y puedan los niños disfrutar. Y recuerden poner toda su atención, cualquier cosa anómala que usted vea, denuncie, ¿no? Ayúdenle a las autoridades a denunciar para evitar cualquier situación de
porque van a estar tremendos los delincuentes. Dice, mi primera chamba, ¿qué fue de Lulú, la perra que fue despedida por la CIA? Y Emma Coronel celebra su cumpleaños 36 en Glamour, Playa y Nueva Vida, ¿no? Digo, este es el problema, ¿no? Y ahorita ya lo están teniendo. Trump no se midió. Y déjenme decirle que qué pantalones de Donald Trump. Lo critican mucho, pero qué pantalones. Lo que no hizo nadie en todo el mundo en años, ¿no? Que hablan de corrupción, lo está haciendo Donald Trump. Y que me perdone, y quiero mucho a César, ¿no? A Julio César Chávez, pero acaba de deportar a su hijo por estar vinculado con los cárteles. Recuerden que los cárteles obligan, ¿no? Si no se entrevista el deportista, el artista, ¿no? El escritor, el que sea, el político, ¿no? Si no tienen a la fuerza amenazados a veces estos contactos con la gente famosa, ¿no? Y se sacan la selfie y todo, ¿no? Y tanto que muchos medios como Excelsior, a ver que ubiquen y que investiguen Excelsior, ¿no? Porque siempre tanta difusión de la vida personal, como si fueran artistas, ¿no? Pero son delincuentes, son mujeres, esposas de delincuentes, ¿no? Creo que hemos perdido la brújula y no se les debería de dar este tipo de tratos, ¿no? O de preferencias, porque esto hace que la gente se confunda, ¿no? Que lo vean como si fuera normal, cuando no es normal. Son gente que matan, secuestran, violan, descuartizan, ¿no? A los demás. Si fueran en verdad gente que nada más se dedicara a vender como el vino, ¿no? La droga, y que cada quien tenga la opción de decir si lo tomo o no, ¿no? Pero no hacen eso, obligan y drogan a la fuerza a la gente, y les dan difusión de sus vidas glamurosas obtenidas por la delincuencia, por delitos, ¿no? A veces hasta por violación de niños. Y bueno, ¿no? Y qué lamentable que las pongan así como si fueran el gran ejemplo y las grandes mujeres, ¿no? Hay mujeres que en verdad, perdón, se la pasan la vida trabajando, se la pasan la vida estudiando, son profesionistas en silencio, ¿no? Que día a día hacen que se mantenga la verdadera economía honesta del país, ¿no? Y ellas son las que mantienen a nuestro país, ¿no? Nuestra economía, y no viviendo de una falsa vida, ¿no? De estos ídolos, ¿no? De estos demonios, de estas vidas tan absurdas, ¿no? En donde la delincuencia es quien la sostiene, ¿no? Si fueran mujeres que trabajan, que tienen talento, que tienen inventos, que tienen proyectos de vida, ¿no? Que no sean la droga y las drogas y lo que es el secuestro, las matanzas y muchas cosas de que van vinculadas al narco, creo que bueno, ¿no? Pero no, dice, lamentablemente no son ejemplos y las promueven como si fueran los ejemplos, ¿no? Digo, a mí que me interesa la vida de la mujer esta que está más metida en el narco y en todo lo malo, ¿no? Pero las presentan como las buenitas. Y bueno, triquetera, mujer exige 5,000 a turistas por devolverle su Apple Watch, ¿no? Y quejas de TAG en carreteras, fallas en lectores, cargos dobles y más. Estados Unidos confirma arresto de Chávez Jr., lo relaciona con el cártel de Sinaloa, ¿no? Vean lo que está haciendo Trump, ¿no? O sea, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó el arresto del boxeador mexicano, ¿no? Es una vergüenza, lamentablemente, y aquí lo están promoviendo como si fueran ellos los grandes. ¿Cuánto dinero de la mafia están sosteniendo estos medios, ¿no? Y bueno, Chávez Jr. habría sido detenido en Estados Unidos, sería deportado, y piden que ya no tundan a Chávez, ¿no? Digo, lamentablemente es este tipo de situaciones que a veces son obligados incluso a drogarse, ¿no? Y bueno, Jake Paul venció a Chávez por decisión. Y un nuevo enfoque para una vieja urgencia en el metro de la Ciudad de México. Fossi, se debilita tormenta tropical, pero aún afecta a México. Y bueno, ¿quién recibe hoy la pensión del bienestar? Ya tenemos fechas, ¿no? Ya tenemos calendario. Juez anula medida de Trump contra solicitantes de asilo a Estados Unidos. Alerta Nuevo León por riesgo de contagios de sarampión ante temporada vacacional. Cae a pedazos techo de túnel de la Loma Larga en septiembre pasado. Pedazos de concretos del techo cayeron a unos de los carriles, ¿no? Y bueno, restos humanos en la ex casa de Cerati confirman homicidio violento y detalles sobre la víctima. Y bueno, así quedó el Lamborghini de Diogo tras el accidente,
Llega la canícula, adiós lluvia, sola calor extremo en la Ciudad de México y el Estado. Recuperan el cuerpo de un abogado en presa de la Estanzuela. Gobierno federal desplegó ayuda humanitaria en Tamaulipas tras el paso de la tormenta Barry. Claves para cuidar tu salud mental y prevenir la demencia. Y 10 películas de terror del cine. ¿A cuál debes saber? ¿Cuáles son los que debes de ver, no? Si eres amante del miedo. Imagínense. Y bueno, frases del Dalai Lama que inspiran a vivir con empatía, coraje y compromiso. Jugadores de Guatemala tienen hambre de triunfo, dice Luis Fernando Tena. ¿Y por qué Venezuela remete contra el Alto Comisionado de Derechos Humanos? Helicóptero militar se estrella en el aeropuerto de la capital de Somalia. Y bueno, Google deberá pagar 314 millones de dólares por uso indebido de datos en Android. El electrodoméstico que seca rápido la ropa cuando llueve. Y Salomón, el niño de 11 años que fue solito a tramitar su acta de nacimiento para poder estudiar, ¿cómo ven? Congreso de Estados Unidos avala el megaproyecto fiscal impulsado por Trump. Y bueno, déjenme decirles, mis queridos ciberescuchas y cibernautas, que tiene pantalones Donald Trump, ¿no? Sacó también a cuantos iraníes, ¿no? Que habían amenazado como el caballo de Troya, ¿no? Digo, es terrible, es una situación terrible, pero también ellos, digo, no son blancas palomitas en ese sentido, han hecho varias cosas y es lamentable, ¿no? Lamentable que también se pronuncien con estos discursos de odio. Ojalá que esos discursos de odio se acaben. Y bueno, en 6 años la Guardia Nacional ha perdido 65 elementos tras 677 agresiones, ¿no? Luego fallece Michael Madsen, actor de Perros, de reserva a los 67 años. Y acusan a Julio César de nexos con el cártel de Sinaloa. ¿Cuántos deportistas y cuántos jugadores? Ya también apareció Canelo, ¿no? Y bueno, López-Gatell provocó un genocidio. Él lo provocó, déjenme decirles, durante el COVID, ¿no? El PRI, qué aberración tan grande. Como si él hubiera aventado la bomba química, ¿no? Pero a los que hacen los genocidios, a los que lo hacen, no les dicen absolutamente nada y se les ponen de tapete, ¿no? Y bueno, Brescia, club de fútbol italiano, pierde su licencia tras 114 años y va a desaparecer. Alcaldía Cuauhtémoc presenta modelo de gobierno en Madrid. FGR asegura más de 1 tonelada de marihuana oculta en muebles. Y Estados Unidos acusa a Julio César de nexos con el cártel. Juez ligada a la luz del mundo defiende su triunfo en elección judicial. Y Tamaulipas alista evacuación ante desborde de ríos. Y bueno, también presa San Francisco inundada por basura y por lluvias de Barry. Gobierno refuerza apoyo en Tamaulipas. Con mando único, Sheinbaum refuerza seguridad en el Estado de México y presume Washington mínimo histórico en cruces ilegales. Llaman legisladores a destrabar, pero en poder judicial local. Y en 7 meses el gobierno suspendió 810 chelerías. Y bueno, también Viva Aerobús cometió un errorcito y cambia perros de destino. ¿Cómo ven? Y bueno, el próximo 7 de julio se verán las caras Donald Trump y Netanyahu. Estaremos muy al pendientes de lo que sea esta visita de Estado, ¿no? Esta visita de Estado que creo que va a estar bastante interesante. Y bueno, ha estado conmocionado, ha estado muy conmovedor las visitas que ha tenido la esposa el primer ministro Benjamín Netanyahu y él, ¿no? En zonas de desastre, en zonas de guerra, ¿no? De damnificados por los misiles de Irán y que bueno, no cabe duda, ¿no? Porque déjenme decirles que qué bueno que nos da mucho gusto que ya está empezando a tener como una perspectiva diferente la guerra, ¿no? Estamos los que no tenemos armas, como decía Celia Cruz, ¿no? Las armas, ¿no? Aquí estamos
digo, la gente que no hace la guerra, en verdad, ¿no? La gente que no hacemos la guerra, la gente que nos dedicamos a trabajar, a ver por los nuestros, ¿no? Y está la gente que en verdad, digo, no tienen otra cosa que hacer más que aventar misiles y otras cosas, ¿no? El caso de Israel siempre lo he tomado como un punto y aparte, porque es uno de los estados, de los países, aunque no los quieran reconocer, ¿no? Que, digo, es punto y aparte porque ha tenido unas persecuciones terribles desde que existe, ¿no? Y hay unos dilemas y unas cosas tan tremendas que vemos en redes sociales, de medios oficiales, de medios no oficiales, ¿no? Alternos, alternativas, y de todos ellos se ve diferente, ¿no? Se ve algunos siembran odio. Ya en Italia, déjenme decirles que empezaron con sus discursos de odio, en donde que no aceptan judíos. Quieren hacer lo mismo aquí en México y no se vale, ¿no? Creo que son bienvenidos, son gente que viene y muchos huyen de la guerra, como son bienvenidos los gazatíes y como se ha abogado para que se les dé asilo aquí, ¿no? Y como se ha abogado por la gente judía también, por la gente de Rusia, por la gente de Ucrania, ¿no? Creo que son víctimas de guerra, ¿no? Y que qué terrible que si, digo, a nosotros como mexicanos, con estas políticas que no comparto tampoco del todo con Donald Trump, y que también hay que, ahora les pone una cárcel, ¿no? Donde hay hasta caimanes, dice uno, bueno, ¿qué onda? ¿No? Digo, si a nosotros que salimos huyendo de algún lugar porque nos persiguen, nada más por ser quienes somos o de la nacionalidad que somos, creo que tendríamos que ser más empáticos, ¿no? Y si se les da la opción a los rusos, a los ucranianos, ¿no? A los de Estados Unidos también, ¿no? A los de Gaza de estar aquí y protestar y hacer sus manifestaciones, bueno, pues también los de Israel tienen derecho, los judíos tienen derecho, ¿no? Este tipo de situaciones se avientan y empiezan a sembrar el odio, ¿no? No los queremos aquí, no son bienvenidos. Y qué pena que Italia, ¿no? Sea la que promueve este tipo de cosas. Creo que ahí sí deberíamos de guardar silencio y dejar, ¿no? No estar aventando más leña al fuego. Creo que la situación no está como para, decían, ¿no? Está ya el horno como para hacer bollos, ¿no? Ya está bien caliente el asunto, está muy muy fuerte como para todavía estar echándole más leña al fuego, ¿no? Creo que debemos de ser más empáticos y respetuosos. Si no vienen a hacernos nada, yo creo que ellos también buscan paz y sobre todo vienen de lugares terribles, ¿no? Y de un lugar donde se está viviendo una guerra que yo creo que nosotros ni siquiera en conciencia tenemos lo que es eso, ¿no? Y le deberíamos de dar gracias a Dios de que estamos relativamente en paz, ¿no? Que vivimos situaciones extremas, sí, muy extremas, con los narcos y todo esto, pero creo que también podemos solventar y ayudarnos de otra forma y ayudarles también. Qué terrible que estemos viviendo este tipo de cosas de donde se... Y hay unos judíos, déjenme decirles, porque también hay otros que le echan, pero también a los católicos, a los mexicanos, a mucha gente, ¿no? Y creo que tampoco deben de ser, sí son el pueblo elegido de Dios, sí, ¿no? Y también le echaron a Pedro, pero sí es cierto, Jesús vino a redimirnos a todos y no solamente a judíos, ¿no? Y ojalá, y yo sí voy a decir, ojalá, por ahí vi un perfil en específico, que no son todos, porque hay unos que son divinos, me encantan, ¿no? Los rabinos, yo escucho mucho a algunos rabinos, les mando un beso, un abrazo por ahí, a muchos, por ahí a Palacios y muchos, ¿no? Que nos enseñan mucho su religión y también compartimos muchas cosas porque Jesús, ¿no? La religión católica está basada en lo que es la religión judía, ¿no? Y no podemos rechazar a los judíos porque rechazaríamos a Jesús y a María, que son judíos, ¿no? Pero creo que también Jesús vino a redimir a todos y creo que también a todos nos ha elevado
al nivel de hijos. Y yo le digo a este judío, ¿no?, que está aventando mucha leña al fuego, si son el pueblo elegido de Dios, ¿por qué lo rechazaron? ¿Por qué rechazaron a su hijo? Si son el pueblo elegido de Dios, ¿por qué no se comportan a la altura de los hijos del rey? ¿No? Nada más voy a decir eso. Pero bueno, ¿no? Porque me la avientan también. Así es que eso es lo que tengo que decir, ¿no? Digo, los judíos son muy lindos, muchos, algunos, ¿no? Y algunos son terribles también. Hay muchas cosas que son los extremismos y que Netanyahu lo ha comentado, ¿no? Esto de que él se crió en Estados Unidos le ayudó a no ser extremista, ¿no? Hay que ser radical, sí, hay que ser radical y hay que ser fuerte, aguerrido, tomar con todas las ganas, la fuerza, el coraje, nuestros proyectos, nuestros objetivos. Pero una cosa es ser extremista, ¿no? Y estos son que ni siquiera son buenos judíos, perdón que lo diga, ¿no? Pero se avientan ahí sus cosas, ¿no? O sea, no viven bien su religión tampoco, ¿no? Pero déjenme decirles que si algo ha habido en esto es que en verdad, ¿no? Digo, si son hijos de Dios, si son el pueblo elegido, ¿por qué no se comportan como tal? Porque hay algunas cosas que hubo incestos, ha habido algunas cuestiones de machismo tremendas, ¿no? Eso de andar gritoneando y escupiéndole a la gente, ¿no? Porque hay videos, lo he visto, ¿no? Hay videos en donde son muy agresivos y yo siempre he dicho, digo, la educación y los buenos sentimientos no estriba en una nacionalidad, en un color de piel, ¿no? Sino en el corazón, ¿no? Y si son en verdad hijos de Dios, hijos del pueblo elegido, pues deberían de ser de otra forma, ¿no? De otra forma. Y hay unos, en verdad, que yo me he sorprendido de cómo el pueblo de Israel está asumiendo esta guerra, ¿no? Nos enseña las cosas muy buenas. Están en un refugio, no les importa si eres bueno, si eres malo, te meten al refugio, ¿no? Porque les toca convivir. Si tienen comida ellos te comparten, ¿no? Si les tocó estar contigo en ese refugio, en ese estacionamiento, en ese hospital, ¿no? No están ahí con cosas terribles, ¿no? Y qué pena que por algunos que están en medios estén difamando a su propia gente, ¿no? Porque digo, si algo estamos aprendiendo y hemos aprendido de estas guerras y del holocausto es este espíritu de unión de su pueblo, ¿no? Creo. Y que eso nos enseña mucho a todos. Y bueno, pues aquí vemos las imágenes fuertes, ¿no? Unas imágenes, vean nada más, el Benjamín, el primer ministro, está aquí pues anonadado, también conmocionado de lo que está viendo, de la gente que le llora, la gente que le pide que le ayude, ¿no? Aquí estamos viendo las imágenes, ¿no? Estamos viendo también, recibió un reconocimiento también el León por ahí, ¿no? Le dieron... Dice, visitó la sede de Mossad junto con el director del Mossad, Edi Barnea, y el foro de alto nivel de la organización. Dice, les agradecí de todo corazón su enorme contribución a la operación de Ams Calabi y a la seguridad del Estado de Israel a lo largo de los años. El Mossad es la fuerza suprema del Estado de Israel y opera de forma discreta pero poderosa. En la última operación, bajo el liderazgo del Edi Barnea, el Mossad demostró un compromiso inquebrantable con la eliminación de la amenaza iraní y con la precisión de los líderes del conocimiento. La acción del Mossad en los Vipers fue la chispa que puso en marcha todo lo que ocurrió después, la eliminación del Nashat, el colapso del eje del mal y un enorme impulso al poder de Israel. Te saludo, gracias por lo que has hecho y por lo que harás, ¿no? Aquí es una situación, le están echando mucho al Mossad, sí es cierto, ¿no? Le están echando mucho, pero también la inteligencia iraní no se queda atrás, ¿eh? La inteligencia iraní es también tan precisa que atacó el Capitolio israelí, ¿no? Y eso no lo dijeron los medios, ¿no? Y es fuertísimo. Y que es lamentable, sí es muy lamentable, porque son dos pueblos muy queridos, ¿no? Son dos pueblos que en verdad, dice uno, deberían de estar mejor, ¿no? Deberían de estar
buscando el dinero, las riquezas, una estabilidad económica, turística, de otra forma, ¿no? No estando haciendo la guerra. Y bueno, aquí vemos también, dice, ustedes salvaron vidas y en nombre de todo el pueblo de Israel los saludo y visité el comando del frente interno y expresé mi gran agradecimiento a los soldados y comandantes que protegen el frente interno y salvan vidas en tiempo real. Un trabajo increíble, una cooperación extraordinaria entre el público y las organizaciones de emergencia. Así es como se ve la verdadera fuerza israelí, ¿no? Y bueno, están ahí recibiendo reconocimientos también, ¿no? Y déjenme comentarles que aquí también el primer ministro Hamas dice ya no va a regresar, ya se acabó Hamas, ¿no? Y bueno, también aquí vemos algunas imágenes, también en un contexto de duelo para él, ¿no? Donde es el aniversario luctuoso, fue el 1 de julio, fue el aniversario luctuoso de su hermano Johnny, ¿no? Que falleció en un rescate de rehenes, ¿no? Y bueno, expresa sus condolencias, su dolor, ¿no? El primer ministro, su esposa, de lo que sería este momento, ¿no? Dice, desde hace años, dice, te extraño hasta hoy. Y bueno, aquí algunas otras entrevistas que vemos con del primer ministro, ¿no? Y bueno, actividad más o menos baja, ¿no? Está la actividad baja teniendo aquí el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Un poquito hoy estuvo en la mañanera. Y bueno, también dice, hace crecer el capital para respaldar el emprendimiento, su objetivo principal del Plan de México. Felicidades a quien han hecho de la ingeniería su pasión y profesión, les admiramos y reconocemos con gratitud. Y bueno, también felicitó a David Olvera con el nado más rápido en torno a Manhattan, orgullo de México. Y también relocalización y talento, las oportunidades de México, talento para la transformación productiva. Es la propuesta presentada por la Universidad del Valle de México y la UNITEC, no estuve en la UNITEC, para acelerar la formación de talento que será implementada por la SEP y Economía. Y bueno, entregamos certificado de hecho en México a 260 startups que representan el ecosistema de innovación nacional. Y bueno, también se iniciaron 15 polos de desarrollo económico para el bienestar, ¿no? Y también siempre el tinte, ¿no?, feminista de Marcelo Ebrard en todas sus secretarías, ¿no?, como funcionario. Mujeres inventoras de México también, y esto estuvo padrísimo, ¿no? Pero bueno, hay que ver, el hidrógeno puede ser peligroso, sí, probando el primer vehículo mexicano a base de hidrógeno desarrollado por el doctor Omar Solorza Feria y sus alumnos en el Sinvestap del Instituto Politécnico Nacional. Dice, me acompañó el doctor David Kershenovitz, secretario de Salud, y lanzaron su convocatoria a Premio de Innovación 2025 de Secretaría de Economía e INPI, ¿no? Vean nada más que bonito. Y bueno, ¿cómo se llama? Este coche movido por agua, ¿no? Y bueno, también un invento bastante interesante. Que se está llevando a cabo, ¿no? Y déjenme decirles que también el primer ministro va a tener 300,000 millones de pesos al año por la generación de gas, que eso es increíble, ¿no?, a través del mar. Imagínense, en un contexto en donde lo están golpeando, ¿no?, y donde Irán quiere detener todo lo que es el bloquear el estrecho de Hormuz, ¿no? Y Israel está brindando esta otra opción a través del gas producido por el mar, ¿no?, que esto es bastante bueno. Y bueno, aquí estamos viendo también y bueno, la tormenta tropical, comentó Claudia, ¿no?,
que también ha estado tremenda. Dice: hace 70 años las mexicanas y los mexicanos votaron por primera vez en elecciones federales. Las mexicanas, luego del movimiento sufragista, la lucha feminista y de todas aquellas anónimas que alzaron la voz por este derecho político para las mujeres de ese entonces y las de ahora, ¿no? Y conferencia de prensa. También ahí vemos al secretario: trabajamos para saldar la deuda histórica con el oriente del Estado de México. El programa integral incluye obras de infraestructura, transporte público, educación, agua potable, vivienda, seguridad y salud a los 10 municipios, ¿no? Y bueno, vamos a ver, dice, y también el 1 de julio se celebró el Día de la Revolución de las Conciencias, que viva la Cuarta Transformación. Y bueno, ¿no? Y le echan mucho a Obrador, pero déjenme decirles que en verdad ha sido un buen presidente. Ha hecho lo que pocos, ¿no? Ha hecho lo que pocos y ha sido bastante bueno lo que hizo. Y bueno, déjenme comentarles también. Vamos a ver qué dice Clara Brugada, que también Clara Brugada la está haciendo en grande. Le han tirado mucho, pero está haciendo cosas buenas, ¿no? La creo que es buena funcionaria, va ahí poco a poco. Pero, y bueno, también encabezó el gabinete de seguridad de Cuadrantes en Venustiano Carranza. Trabajaron en coordinación con la alcaldesa Evelyn Parra para fortalecer estrategias de proximidad en el territorio y seguir construyendo paz e igualdad. También dice: la seguridad también se construye con cercanía, empatía y diálogo. Y lo vemos ahí también. La escuela es nuestra, llega por primera vez a nuestra ciudad para mejorar las preparatorias públicas y en la modalidad de presupuesto participativo, como ven, ¿no? Y bueno, ahí con Mario Delgado, que son lo que ahorita están haciendo. Son un programa que destina casi 190 millones de pesos para que de manera organizada estudiantes, docentes y familias decidan cómo invertir los recursos, ¿no? Y bueno, también vemos aquí la línea H2O, cuidar el agua, es tarea de todas y todos. Un canal directo para reportar fugas, problemas de suministro, baja presión o cualquier situación relacionada con el servicio, ¿no? Y bueno, aquí tu reporte cuenta. Marca la línea H2O del agua para reportar fugas o fallas, ¿no? La atención es 24/7, línea directa, respuesta rápida y contribuyentes, ¿no?, al uso del agua. Y bueno, esto es lo que estamos viendo. Y bueno, pues esto ha estado hablando Putin con Donald Trump. Se espera un alto al fuego de 60 días en Gaza y que sea permanente, que empiece a haber una reconstrucción. Se espera también que Hamas no quede ya en el poder, que es parte también de los arreglos. Ya estarán viendo, ya se estarán va a ser muy importante lo que hablen el primer ministro y Donald Trump en Estados Unidos, porque se espera el regreso de por lo menos 10 personas vivas, rehenes, y 15 cuerpos, ¿no?, de los rehenes ya fallecidos. Faltan todavía 10, eran 22, son 12 todavía los que quedan, que ya tendrían que estar en casa los 22 vivos, ¿no? Pero ¿por qué no hacen las cosas al revés, no? 15 vivos y 10 muertos. Digo, no porque sea más o menos, ¿no? Toda la vida fue importante, pero creo que abusan estos grupos de eso, ¿no? Y se espera eso, se espera que se determinen las condiciones del alto al fuego y qué es lo que se va cuáles van a ser los acuerdos. Y bueno, algo bien importante que no sé si sea bueno o malo, pero Donald Trump ya no le va a dar ayuda financiera a Ucrania, ya no va a dar ayuda financiera a Ucrania para la guerra, pero sí se tiene que pedir a Rusia que pare y que se eche para atrás. Lamentablemente no quiere a Rusia, no quiere Rusia echarse para atrás, pero tendría que ser, ¿no? Y bueno, mis queridos ciberescuchas y cibernautas, esto es toda la información. Les envío un beso, un abrazo. Estamos haciendo historia.
Y bueno, así más o menos son las, bueno, no, más o menos son las notas. Así estaremos informándoles nuevamente el día de mañana. Y bueno, aquí están unos de los secuestrados, ¿no? Y las dos niñitas son las que están secuestradas. Les mandamos un beso y un abrazo. Esperemos que Dios todavía los sostenga a estas personas que están como rehenes, que Dios les dé la vida, les dé la fuerza y que los cubra para que sigan con vida hasta que sea el momento de la liberación. Y oramos, en verdad oramos nosotros para que esa gente esté libre. Digo, yo sí me pronuncio porque son pocas veces cuando los iraníes o todos estos grupos atacan a mexicanos, ¿no? Pero en esta ocasión hubo rehenes mexicanos. Ha habido ya atentados contra gente mexicana, ¿no? Y eso tampoco. Y son cosas que uno no quisiera, ¿no? Creo que decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y se pide respeto para ellos, se pide respeto también para los israelíes, ¿no? Y este tipo de situaciones fueron tremendas, ¿no? Más de 1000 personas lastimadas, lesionadas en ese evento. Es una cantidad terrible, ¿no? En estos actos terroristas, desde familias, niñitos. Les mando un beso, un abrazo y de verdad que Dios los proteja, los cuide. Y esperemos verlos pronto. Estaremos muy atentos aquí en Periodismo Independiente de cuando los regresen a casa. Estaremos haciendo la cobertura vía online de cuando regresen a casa. Esto es lo que publica el presidente Herzog. Así que piden las niñas en su 5º cumpleaños: un pastel, un globo, regalo nuevo. ¿Qué pide Emma y Yuli Cuneo? Que el padre David regrese del cautiverio. De 2 niñas inocentes que fueron secuestradas en Gaza con su familia por asesinos del 7 de octubre y que extrañan mucho a su padre David, quien todavía está allí dentro. En su cumpleaños y todos los días no olvidamos ni un momento la alta y sagrada misión de volver a David, a sus hijas, a su hermano Ariel y a todos los secuestrados, ¿no? Hasta el último de ellos. Y bueno, esto es lo que emite el presidente Herzog, ¿no? Y bueno, les mandamos un beso y un abrazo. Estamos haciendo historia.